Hola a todos. Bueno, sois muy bienvenidos que me imagino que os encontraremos ya casi agotados después del día de ayer y ya a mediodía del corriente, pero sois muy bienvenidos a esta mesa y a la nave. Yo me permito, soy Virginia Blanco, directora de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Este es uno de nuestros centros de innovación, el más emblemático y bueno, aunque solo fuera por la cantidad de metros cuadrados, casi 16.000 que tenemos aquí, desde luego el mayor. Y os invito en cualquier caso a conocer International Lab, Madrid in Game, que es otro de los proyectos que tenemos de apoyo a la industria del videojuego. Son 4 pabellones en la Casa de Campo. Puerta a Innovación, también tenemos un centro de inteligencia artificial. Y venimos, ya esta es la 7ª edición del CENIS que alojamos aquí en la nave, que es un espacio que está a disposición de todos vosotros, porque además de le daba un paseo con Fermín hace unos minutos, de tener alojadas a un gran número de startups, pero es un espacio que está abierto a toda la ciudadanía, a niños, mayores, a colaboradores y a cualquiera que quiera acercarse a disfrutar de alguna de las actividades que aquí tenemos. Dicho esto, estamos muy contentos, Fermín y yo. Ahora le daré la palabra de compartir mesa. Nos falta Michael Donaldson, el representante de innovación del Ayuntamiento de Barcelona, que lamentablemente por un problema de salud pues no puede acompañarnos. Y estamos contentos de poder compartir con vosotros la experiencia en torno a los espacios demostradores. Valencia fue pionera y además había un problema con mi presentación, así que le voy a dar enseguida la palabra a Fermín, que nos introduzca, y yo trataré de, a continuación, complementar de algún modo con información que me parezca que puede ser de interés para vosotros. Fermín, cuando quieras. Muchas gracias, Virginia. Aparte de estar uno sentirse como en casa, Virginia me ha hecho un tour, que he visto cosas que muchas gracias, porque he visto, ha hecho estas fotos muy chulas del edificio y eso siempre es de agradecer, ¿no? Como decía, Michael nos ha avisado esta mañana que estaba en cama, que no podía venir, con lo cual tenemos un poquito más de espacio y también un poquito más de tiempo, aunque seremos muy estrictos, incluso podemos acabar antes, por la hora que es, pues también para establecer algún debate o algunas preguntas o algunos cuestionamientos o pensamientos críticos de lo que vamos a enseñar, ¿no? y a mostrar. Yo he traído una presentación de... Te la voy a poner, te la pongo yo. No, pero me pongo de pie, no te preocupes. ¿Sí? Sí, porque... que resume un poco qué es esto del sandbox urbano de Valencia y en la experiencia que hemos acumulado en el último año y medio de funcionamiento. Agradezco a mi amigo y compañero Ernesto, que forma parte de la comisión de valoración del sandbox urbano, con lo cual podrá también decirnos y no dejarnos mentir sobre lo que vamos a decir en ese sentido, y traeros las cosas que creemos que están funcionando bien, las cosas que creemos que pueden funcionar mejor y algunas cosas que son riesgos porque pueden acabar mal, ¿no? en ese sentido. Pero bueno, yo creo que la experiencia, solo por el aprendizaje, pues vale ya la pena. Bueno, lo dicho, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto del sandbox urbano? ¿Para qué sirve? ¿Y qué sentido tiene hacerlo? O si tiene sentido hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista, nosotros creemos que sí, por eso estamos aquí, ¿no? Es decir, pero bueno, ¿qué es y para qué sirve? Y yo creo que la mejor forma de explicar lo que es esto del sandbox y cómo lo estamos desplegando es preguntarnos lo que pusimos, ¿no? A la hora de invitaros a esta mesa, ¿no? A este debate. ¿Podemos crear un nuevo derecho para el ecosistema tecnológico e innovador del país, de Europa o internacional, nos da igual, para que puedan usar la ciudad y sus recursos como espacios o recursos reales y relevantes donde poder experimentar su innovación, donde poder avanzar, comprobar, validar que las cosas funcionan, ajustar si no funcionan y en su camino hacia el éxito del mercado? Eso es lo que es el sandbox, ¿no? Y de una forma mucho más marketingiana, ¿no? Pues yo creo que el claim que elegimos en Valencia resume muy bien lo que es el sandbox. Tú pones la idea, aquí tienes la ciudad. Es decir, desde un punto de vista de decir, nosotros qué podemos ofrecerte desde el lado público
Es decir, que no podría conseguir en ninguno de los medios o razonables ninguna empresa, ninguna inversión privada, ningún grupo de investigación para poder crear ese entorno real y relevante donde poder probar cosas en su proceso innovador. Estamos hablando de cosas siempre que no están en el mercado. Estamos hablando de procesos de innovación, no de productos en el mercado. Siempre estamos hablando de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que la mejor forma también de explicarlo antes de entrar en el detalle, antes de hablar de qué es esto de una ordenanza de sandbox, porque es un sandbox regulatorio, lo hemos regulado con una norma para poder fijar ciertos cambios culturales también y de poner algunos ejemplos de cuáles son los 34 proyectos que durante un año han pasado por el sandbox, bueno, han pasado o están pasando por el sandbox urbano. Antes de entrar en eso, creo que un vídeo muy corto, de minuto y medio, recoge mucho mejor, es decir, que una ordenanza, la esencia de qué va esto. Bueno. Clodo ha creado un robot que limpia las playas. Laura y Lorena, una app que actualiza precios gracias a la inteligencia artificial. Y Javi, fibra óptica para modernizar el riego de la huerta. Y todos tienen algo en común. Ahora pueden probar su innovación en el escenario más grande de Europa. La ciudad de Valencia. El Sandbox Urbano de Valencia es pionero en Europa y te permite testar tu proyecto en un entorno real. En espacios públicos. Infraestructuras públicas. Y eventos. Tú pones la idea, aquí tienes la ciudad. Sandbox Urbano de Valencia. Fijaros que este vídeo, que ya tiene como año y medio, probablemente, ¿no? Es decir, este vídeo hablaba de 3 ejemplos que en su momento teníamos. 3 emprendedores o emprendedoras que estaban intentando poner un producto en el mercado y que necesitaban un trozo de playa para probar un robot que limpia las playas, un mercado municipal para probar una IA que calcula o recalcula precios de los productos, o unas acequias, es decir, y sistemas de riegos para crear un nuevo producto que podría ser interesante para la huerta o para los agricultores. Y necesitaban esos espacios reales y relevantes o esas infraestructuras para poder probar su tecnología, afinarla, cambiarla o ajustarla en lo que fuera necesario. Hay muchos más ejemplos que ahora veréis, ¿no? Y para eso, como os decía, elaboramos una norma, una ordenanza. Estuvimos debatiendo en su momento si lo hacíamos por una ordenanza o lo hacíamos con algunos otros instrumentos para poder ofrecer ese servicio y ese derecho al ecosistema tecnológico e innovador de usar Valencia para estas cosas. Y al final, pues bueno, nos decantamos por esta normativa. No vamos a hablar de normas, no vamos a hablar de una ordenanza, está a vuestra disposición, se puede leer, pero de esos 30 y pico artículos sí que quiero destacar 4 cosas o 5 cosas que me parecen interesantes, sin entrar en mucho detalle. La primera de ellas, reflejada en la parte roja. Hablamos de ofrecer toda la ciudad, absolutamente toda la ciudad, porque fue un debate a la interna. No sabíamos si un trozo, si un conjunto de elementos, pero no, al final decidimos ofrecerla toda. Pero es verdad, y es algo que volveríamos a hacer, preautorizamos 150 recursos urbanos preautorizados, ahora actualmente son 150, hace un año eran solo 100, que eran o espacios públicos o infraestructuras públicas o eventos deportivos o culturales en la ciudad, como ya preautorizados para que la tramitación fuera mucho más ágil. Pero si alguien necesita algo que no está en esos 150 recursos, lo puede pedir y va de nuestra obligación intentar responder, ¿no? Conseguirlo y responder. Luego hemos habilitado un procedimiento a la interna que es lo suficientemente ágil, ¿no?, para el ecosistema, con un compromiso de responder con un sí o con un no, porque se puede decir que no. Cuando alguien quiere probar algo, si es una locura y unos riesgos elevados, habrá que decir que no, en menos de 3 meses, dando una visibilidad al ecosistema de cuánto vamos a tardar en responder, ¿no?, a esa necesidad, ¿no? Y eso me parece importante. Y hemos reducido al máximo la burocracia asociada a todas estas cosas, donde solo pedimos, llevándola al extremo de solo pedir 2 cosas. Necesitamos el protocolo de pruebas, que es
donde me explica el ecosistema, donde nos explica el ecosistema qué es lo que va a probar, la empresa o el grupo de investigación qué es lo que quiere probar, con una serie de información que le pedimos, y luego una serie de declaraciones responsables, porque tanto los costes como la responsabilidad de la prueba que van a hacer en la ciudad corresponde a quien la hace. Nosotros simplemente somos un facilitador. En la parte rosa hablamos de que como hemos creado una ordenanza, podemos modificar otras ordenanzas o podemos aprovechar otras ordenanzas. Y con esta ordenanza, ya sabéis, una norma del mismo rango permite modificar o matizar otras del mismo rango. Hacia arriba no, en los rangos, pero de igual a igual se puede. Bueno, pues con esta ordenanza, por ahora, y probablemente hagamos más cosas en el futuro, hemos permitido aplicar un beneficio fiscal del 100% de la reducción de la tasa de ocupación del dominio público. Cualquier prueba que necesite ocupar dominio público estará exenta del pago de esos tributos asociados. Y además nos hemos comprometido a hacer una memoria cada 2 años de todo lo que ocurre. Hemos publicado recientemente la del 2025 como un test, como un beta, es decir, pero de todo lo que ocurre en el sandbox y sobre todo qué otras normativas autonómicas, estatales o europeas deberían darle una vuelta porque impide el desarrollo tecnológico. Sabéis que un sandbox también sirve para eso, sobre todo sirve para eso, para testar el desarrollo tecnológico y ajustar dentro de unas líneas de better regulation qué otras normas deberían cambiarse o cómo deberían favorecer, ¿no? Luego hemos decidido, aunque ahora nos apriete un poco, hemos decidido que el sandbox estará siempre abierto, no hay convocatorias, es gratuito y puede venir o puede proceder la innovación de cualquier sector, cualquier actividad, cualquier tecnología, cualquier fuente de conocimiento, incluidas las humanidades. No somos preceptivos de dónde tienen que venir las propuestas al sandbox. Y por último, hemos aplicado en esa ordenanza y en algunos artículos el principio de si vamos a compartir riesgos, deberíamos hablar de compartir beneficios. Con lo cual hay también unos aspectos de retorno para la Administración. Oye, ¿y qué queda en la ciudad? ¿Qué nos quedamos nosotros, ¿no? Y hablamos también de eso. Bueno, me voy a los ejemplos que pueden ser más interesantes y no quiero alargarme más de 10 minutos. ¿Vale? Actualmente, bueno, esto ya está obsoleto porque como Ernesto que está aquí para controlarme, que no sabe, la semana pasada tuvimos comisión de valoración y aprobamos otros 5 más que pasaban y no lo he cambiado, ¿vale? No lo he cambiado ni he actualizado la presentación. Han pasado en 2025 34 proyectos, de los cuales hay 3 que al final o desistieron o le tuvimos que decir que no, por unos motivos o porque sobre todo no cumplían un requisito absolutamente que le pedimos a todo proyecto que quiera desarrollar innovación en la Ciudad de Valencia, y es que haya innovación. Es decir, somos muy restrictivos en eso. Tienen que demostrarnos que efectivamente están avanzando en un proceso de innovación, porque no queremos que el sandbox de Valencia se convierta en un escaparate de Valencia. Es decir, si está en el mercado el producto, si ya lo tienes en el mercado, si no estás desarrollando innovación, solo quieres que lo veamos, este no es el instrumento. Puede haber otros, puede haber un showroom, puede haber un escaparate, pero no es esto. ¿Vale? No es esto. Con lo cual ahí somos muy restrictivos. Y los demás pues o han finalizado ya sus pruebas, porque pueden pedir un periodo de hasta 5 años haciendo la prueba, es decir, algunos piden solo 2 días, otros piden 9 meses y tal, o han finalizado o están en ello o estamos valorando nosotros los proyectos, ¿no? Algunos ejemplos rápidos. Pues hay una empresa que necesitaba un palacio de congresos y actividad congresual durante 9 meses. ¿Tenemos un palacio de congresos? Bueno, pues a ver cómo lo habilitamos. Querían probar unos sensores de parking que decían que tenían una novedad respecto a lo que ofrecían en el mercado. Nosotros tampoco entramos a valorar eso. Ellos saben lo que están haciendo y saben el riesgo que corren, ¿no? Hay otras empresas que también necesitaban el Palacio de Congresos para hacer congresos de una forma inmersiva con herramientas audiovisuales que incorporan realidad aumentada y extendida de forma mixta para que las presentaciones y la audiencia puedan tener una experiencia inmersiva, ¿no? con estas tecnologías. Pues necesitaban durante 9 meses ese Palacio de Congresos también. Hay otras relacionadas con robótica, realmente robótica de ciudad, que necesitaban un mercado central y una plaza real, con personas reales, en un uso real de una mañana, para ver si un robot puede llevar la compra a personas a su casa. Un robot autónomo puede llevar la compra a su casa. Lo tenían, funcionaba en laboratorio, funcionaba en sus pruebas internas que habían hecho, pero necesitaban un mercado real y una plaza durante 2 días para ver cómo funcionaba eso. Y en las pruebas que hicieran no llevarse ninguna multa, porque, en fin, tú pones a circular
un robot por una plaza autónomo y a ver qué pasa, ¿no? Lo mismo con esta rumba es una rumba, es la rumba pues, como las que tenemos en casa, pues de plaza. Necesitaba una plaza también durante 2 días para probar el funcionamiento de esa rumba como robot autónomo que limpia las plazas, ¿no? Y lo mismo, esta misma empresa extendido a la playa. Como decíamos, necesitaba un trozo de playa para hacer este tipo de cosas. Hay gente que nos ha pedido los monumentos. Porque creen que pueden crear un producto o un servicio y necesitan testarlo en monumentos reales, en este caso monumentos durante 6 meses o elementos patrimoniales, entre ellos las Torres de Serrano, porque lo que necesitan es crear productos que permitan visitar estos monumentos que no son accesibles para personas como yo que tienen discapacidad física, es decir, pero creen que pueden crear productos en el mercado con cierto valor para poder tener la experiencia sobre esos monumentos para personas que no pueden entrar en el monumento y el monumento no se puede adaptar, obviamente, ¿no? Porque está súper protegido, ¿no? Así hay varios en ese sentido. Como veíais en el vídeo, hay gente que nos ha pedido las acequias. Nunca imaginamos que las acequias de Valencia y de su huerta podrían ser de interés para el desarrollo de tecnología. De hecho, este es un claro ejemplo que no se nos ocurrió, no estaba en esa lista, nos lo pidieron y tuvimos que movernos para conseguir las acequias y que pudieran tirar fibra, tirar sensores y crear un producto de valor para el agricultor que le avise cuando llega el agua. Es decir, algo muy común en la huerta y en el campo valenciano, ¿no? Hay otros, en este caso un instituto de biomecánica pidió poder rodar coches con cámaras llenos de cámaras que están intentando averiguar con cámaras térmicas y ópticas las constantes vitales de la persona que está conduciendo el coche. Y como eran vehículos que durante 6 meses iban a estar rodando por las calles de Valencia, pues no querían llevarse una multa, porque son vehículos que llaman bastante la atención, ¿no? Y así un sinfín de cosas. Hay otras empresas o spin-offs, en este caso de la Universidad Politécnica de Valencia, que necesitaban sensorizar todo nuestro jardín del Turia para meter IoT y para meter inteligencia artificial y crear un modelo de avifauna de la ciudad. Porque creen que es un producto y un servicio de los pájaros y las aves que hay en una ciudad, es de interés para las ciudades y sobre todo para un turismo que yo descubrí que existía en ese momento y hay gente que viaja para ver las aves que hay en las ciudades y eso no sabía que existía, pero en fin, parece que es un producto o ellos están jugando a eso, ¿no? Y así un sinfín de cosas, un trozo de calle para poder probar un nuevo modelo de terrazas que permita convivir mejor el ocio con los residentes, las llamaron ecoterrazas y necesitaban durante 5 años probar en un sitio donde hay conflicto entre el ocio y las terrazas, un sistema de prevención y rastreo de robos de bicicletas conectado con la policía para avisar exactamente en el momento que te roban una bicicleta dónde está y recuperarla, y necesitaban pues, una policía, un sistema de bicicletas y, en fin, y una serie de cosas que nos resultó curioso. Y otro que nos ha llamado mucho la atención porque nunca imaginamos que podría ser interesante y que incluso pudiéramos conseguirlo, pues nos han pedido durante 4 años el acceso a las estaciones depuradoras de aguas residuales para hacer unos proyectos de tecnología, en este caso, sobre valorización de nutrientes en esas aguas que pueden ser interesantes. Y se ha establecido y se ha creado 4, no conseguimos uno, porque cuando vamos a conseguir lo que nos están pidiendo intentamos conseguir todos los que tenemos. Y ya de paso incluimos esas 4 estaciones de aguas residuales. Como ejemplos, hay muchos más, no vamos a ver los 34, pero para que hagamos una idea y recordemos el claim. Tú pones la idea, aquí tienes la ciudad. Estas ideas no son nuestras, son del ecosistema que necesita la ciudad para probarlas, ¿no? El escenario, como os decía, tenemos en un año, es decir, hemos aumentado casi un 40% los recursos preautorizados que tenemos a petición del ecosistema, porque no los teníamos en un principio. Y hemos aumentado cosas muy curiosas. Esta foto es justo del domingo pasado, domingo 22 pasado. Alguien nos pidió la crida, que es el lanzamiento de nuestras fallas. Es como cuando empiezan las fallas, no empiezan en marzo, empiezan en febrero, ¿no? con la crida. Y necesitaba Telefónica y los sistemas de emergencias de la Generalitat Valenciana un evento de más de 100.000 personas, todas juntas, durante muchas horas, para probar unos nuevos sistemas de redes y de comunicaciones activos y que resistan las aglomeraciones en momentos de emergencia, cuando todo cae. Y necesitaban ese evento.
Pues ahí nos tuvimos que mover, y Ernesto aquí lo sabe bien, muchísimo, porque esto nos lo pidieron hace un mes, y la CRIDA solo hacemos una al año. Es decir, la CRIDA es la llamada a todo el mundo fallero para empezar las fallas en el 22 de febrero. Un ejemplo. Tenemos otras conversaciones abiertas en este caso con la mascleta, porque hay gente que necesita el mismo evento, en este caso para oír cosas, para controlar de forma tecnológica el conjunto de drones que están volando a la vez propios del ayuntamiento y de otras personas, en un evento que por seguridad necesitan los sistemas de seguridad, necesitan saber qué es lo mío que está volando y qué es lo que es de los demás que no está volando para sacarlos fuera del escenario. Esto aún no lo tenemos solicitado, pero son contactos que nos han hecho para poder hacer este tipo de cosas. Hay gente que nos ha pedido las bibliotecas, hay gente que nos ha pedido, como decíamos, las marjales y muchas más cosas. Y una petición muy curiosa, que es a la que quiero llegar ahora, es esta. Es decir, tenemos una petición ya cursada que piden un maratón. Es decir, el maratón de noviembre o diciembre, no sé cuándo es. ¿Noviembre? Diciembre del 2026. Y nos lo piden ya, sabiendo que nosotros respondemos en 3 meses. Es decir, para poder hacer, porque necesitan probar un nuevo sistema de equipajes para correr que llevan sensores que avisan al corredor o a la corredora en el momento de posibles lesiones mientras o del entreno o en la prueba. Es decir, una monitorización, unos wearables que se llaman, de equipamiento deportivo con sensores que informan al que está haciendo en ese momento. Y necesitaban un maratón. ¿Tenemos un maratón? Pues tenemos un maratón. Otra cosa es cómo hacemos para que hacer la conexión y puedan usarlo. Y bueno, y con esto acabo. Cosas inimaginables que acaban ocurriendo, ¿vale? Nos hemos dado cuenta de que en la ciudad, en fin, esto es un poco tonto lo que voy a decir, ¿no? Pero te das cuenta, es decir, cuando realmente lanzas una idea, lanzas un producto, lanzas una innovación, esto no deja de ser una innovación regulatoria, y empiezan a ocurrir otras cosas que nunca habías imaginado, ¿no? Que podrían ocurrir. Ojo que se cumple aquí uno de los principios de innovación, ¿eh? La innovación llama a la innovación. Es decir, y nunca cuando innovas tienes previsto todo lo que va a pasar. Si lo quieres prever y lo puedes prever, probablemente no estés innovando. Estés haciendo otra cosa. Estés ejecutando un proyecto, estés haciendo cualquier otra cosa. Nos hemos dado cuenta que el ecosistema tecnológico innovador no solo necesita recursos públicos. Es decir, puede ser que necesite recursos públicos, no solo necesita recursos públicos de un ayuntamiento, puede ser que necesite otro tipo de recursos que pertenezcan a otras instituciones públicas, a otros niveles de administración o a empresas privadas. Y alguien nos dice, yo necesito un puerto. ¿El Ayuntamiento de Valencia tiene un puerto? Como ayuntamiento no. ¿Pero hay un puerto en Valencia? ¿Podríamos coordinarnos para ofrecer dentro del Sandbox Urbano de Valencia un puerto? Si alguien necesita un puerto para probar cosas, en eso estamos. Es decir, el puerto de Valencia se está constituyendo su sandbox portuario a imagen y semejanza del de Valencia y nos coordinamos de forma que si alguien viene de Rotterdam y necesita un puerto para probar algo, pues yo le digo, mira, yo no tengo un puerto, pero aquí están mis amigos que tienen un puerto. Ese tipo de cosas, ¿no? Pues de la misma forma estamos con los campus universitarios. La ciudad tiene campus universitarios, hay campus en la ciudad, pero dependen de las universidades. Bueno, pues vamos a aliarnos con ellos para ofrecer campus universitarios si alguien necesita ese entorno real y relevante. O un estadio de fútbol. El Valencia está interesado, el Valencia Club de Fútbol, interesado en ofrecer un estadio. Entiendo que el viejo y el nuevo, si alguna vez lo tenemos, que eso ya empiezo a dudar. Igual tenemos 1,5 y podemos ofrecer 1,5 hacia el ecosistema porque necesita un estadio donde cada X tiempo pues se juntan ahí un montón de personas. E incluso se ha acercado ya otras instituciones como Feria Valencia y tal, empresas enormes, Nealis o Telefónica, que también tienen recursos en la ciudad. Y dice, oye, nosotros podemos ofrecer bajo el mismo paraguas. Bueno, pues esto es el Sandbox Urbano de Valencia y poco más. Es simplemente deciros que en la memoria que está publicada de toda esta actividad durante el 2025 hemos intentado recoger los aprendizajes de lo que hemos aprendido y sobre todo qué normativa tenemos que nos está chirriando un poquito para el desarrollo de la tecnología. Y en concreto el uso de los datos. El uso de los datos nos incomoda. El uso por parte del ecosistema
de los procesos de decisión pública y el acceso a los expedientes y a la documentación y a los datos para entrenar sistemas y modelos de IA sobre la actividad pública, es obvio que vamos a tener que abrirlos si queremos aplicar la IA y que aprenda sobre nuestros sistemas, pero eso no está muy claro cómo hacerlo. De hecho, está bastante claro que todo el mundo va a decir que no puedes hacerlo. Y está bastante claro cuál será el efecto de hacer eso. Es que vamos a tener que renunciar a una revolución tecnológica que tenemos, es decir, para poder ser más eficientes como prestadores de servicios públicos, ¿no? Y ahí hay un reto que nosotros vamos a intentar apuntar a Generalitat, Gobierno de España y Europa, diciendo, ya, aclárenos este escenario, porque si hay que pedir permiso a 25.000 personas para poder resolver o aplicar la IA en la resolución de unas subvenciones públicas, va a ser que no, eso no va a funcionar. Y eso lo estamos viendo, ¿eh? Lo estamos viendo con algunas de las peticiones que lo que quieren son el proceso de decisión pública en base a documentos y datos, es decir, para poder automatizarlo con sistemas y modelos de IA. Bueno, y con esto acabo, ¿no? Gracias, Virginia. Muchas gracias. Bueno, a mí se me ocurren un montón de preguntas que hacerte. 2 o 3 te las haré ahora al terminar. Perfecto. Y yo voy a ser muy breve porque creo que lo que es útil quizás para todos es que ahora podamos hablar y entre todos, o sea, que sea realmente un coloquio. Nosotros en Madrid tenemos la frustración, pero bueno, ya estamos contentos porque por fin lo tenemos en la calle, de haber empezado en el año 2020 con el sandbox. De hecho, teníamos nuestra ordenanza ya escrita en el año 22 y se llevó al último pleno de 2023, pero bueno, fue justo el pleno anterior al cambio de legislatura y no se aprobó. Ya finalmente conseguimos, ¿Sí? ¿Lo pones? Finalmente conseguimos aprobar la ordenanza. Y en Madrid tenemos un modelo sustancialmente diferente al de Valencia. Sustancialmente diferente en términos, pues la ordenanza yo creo que es muy similar. Al final el objetivo es tener la capacidad de hacer excepción de las normas. En Madrid la ordenanza tiene 2 cosas. Esa que es la esencial y luego efectivamente establecer un procedimiento que nos permita dar una única autorización que sustituyese pues todas las que serían necesarias de no existir. ¿Qué diferencia hay quizás esencial? En el caso de Madrid tiene que ser necesaria una excepción normativa para que opere el sandbox, porque si no lo que estamos es en los pilotos de siempre, que todos hemos hecho habitualmente y que no necesitan de la aprobación de una ordenanza que habilite la excepción de otras, ¿no? O sea, se podría hacer sin más siempre que el responsable del recurso concreto autorizase ese piloto y eso lo venimos haciendo cada día desde hace 25 años. O sea, que no aportamos novedad ni innovación en ese sentido si hubiésemos ido por esa vía. Nosotros nos hemos abrumado y quizás por eso también hemos sido más conservadores. Abrimos un portal de envíanos tu idea y cuéntanos qué querrías probar en la ciudad. Y hemos recibido 100 y muchas propuestas, de manera que quisimos ser eficientes, no nos hemos planteado ni por asomo, decía 3 meses, nosotros nos hemos propuesto un objetivo de 6 meses desde que se presenta una solicitud hasta que esa solicitud se aprueba o no, o sea, se da esa autorización y funcionamos además con convocatorias. Tenemos 2 convocatorias, una pública, porque en el desarrollo de esta ordenanza, a vuelta de las observaciones de nuestros compañeros, que fueron desde luego más que enriquecedoras, nosotros cuando pensamos en el sandbox en el año 2020 pensamos en poner siempre la ciudad al servicio de las empresas, de la iniciativa privada que viniese, probase su tecnología o sus modelos de negocio y poner a disposición, como tú has dicho, el espacio público. ¿Qué nos contaron nuestros compañeros? Oye, ¿y no habéis pensado que es que nosotros también queremos probar nuestras cosas y nuestra propia normativa no nos lo permite? Porque nos pasa en materia de agua, nos pasa en cuestiones medioambientales que tenemos una normativa, unas ordenanzas que nos restringen según qué tipo de pruebas, ¿no? Y dijimos, pues es cierto. Y entonces
tenemos una mirada cuando el promotor es un promotor público, y ahí hay una convocatoria abierta permanentemente a todo el sector público, o sea, no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino a cualquier, bueno, pues ya sabéis que el sector público engloba pues todo, ¿no? Empresas públicas, organismos autónomos y, por supuesto, la administración territorial. Y otra para el promotor privado, que es la que acabamos de aprobar. Veo que está ya aquí la presentación. Bueno, voy a ir a lo que nos ocupa realmente, porque nosotros sí nos planteamos determinadas verticales que estuvieran muy relacionadas con las competencias del Ayuntamiento de Madrid y con el impacto realmente en el ciudadano, que es el que va a sufrir de algún modo y a beneficiarse en consecuencia del impacto de las pruebas. Quisimos dejar un cajón desastre ahí por si teníamos necesidades sobrevenidas. Aún así, no nos hemos encontrado valientes ni siquiera en esta primera convocatoria para abrirlo a cualquier sector, porque nosotros somos una organización de casi 40.000 personas en el Ayuntamiento de Madrid, cada uno con sus competencias. Y hay un comité, que será el comité que evaluará las pruebas, que tiene que aprobar por unanimidad el desarrollo, de modo que queríamos que fuese una cosa muy controlada, porque para nosotros es un piloto también y un reto dentro de la propia organización. De modo que en esta primera convocatoria, a ver que no sé a dónde le he dado, así, nos hemos dirigido solo a algunas de las verticales que ahí había. Pensamos que claramente tiene beneficios el Sandbox para promotores, para la propia administración y para la ciudadanía, que será la principal beneficiaria, porque para nosotros es imprescindible en la evaluación de los proyectos que haya un impacto social, económico, medioambiental positivo. Y para la administración, aparte de X tanto obvios, el aprendizaje normativo nuestra mirada más importante, porque lo que pretendemos es ser observadores y testigos de todos esos desarrollos tecnológicos y entender muy bien dónde estamos siendo un freno, qué normativa hay que modificar o incluso producir, porque en los marcos actuales no permiten el desarrollo de la tecnología. Bueno, como os decía, esto son cuestiones de tramitación. Si alguno de vosotros se anima a poner Sandbox en funcionamiento en el Ayuntamiento de Madrid, que nos hemos tropezado 100 veces antes de sacarlo a la calle, nos ponemos a vuestra absoluta disposición para contaros el porqué del diseño y cómo hemos ido superando las diferentes barreras. Pero estos son los requisitos, que es a donde quería llegar, de acceso al Sandbox de Madrid. Pedimos requisitos al promotor, evidentemente que se pueda responsabilizar básicamente de sus pruebas y que sea un sujeto que esté al corriente con sus obligaciones, que es lo que pedimos a cualquiera que se relaciona con la administración, pero sobre todo relativos al proyecto, que aporte innovación, obviamente, que se encuentre entre esos TRL. Por debajo de eso está en la cabeza de quien sea y por encima está en mercado, que, como decía Fermín, a nosotros de estos cientos y muchos proyectos, muchos de ellos eran soluciones comerciales que tampoco vamos a admitir en el Sandbox de Madrid. Que respondan a retos de ciudad. Hablabas de los datos. Efectivamente, nosotros trabajamos los retos de ciudad de muchas maneras dentro del propio ayuntamiento, haciendo compra pública de innovación, como hacéis vosotros. Lo trabajamos con un programa que se llama Desafía Madrid, donde prestamos muchísimos datos porque ahí tenemos una demanda constante y queremos hacerlo ahora con el Sandbox. En lo que se refiere a los datos, nosotros tenemos, y nuestra normativa nos obliga, tenemos un portal de transparencia y datos abiertos con más de 600 conjuntos de datos al uso que puede usar cualquiera y abiertos a cualquier petición. Y tenemos que justificar muchísimo el no darlos, o sea, es a la contra. Si algún ciudadano o alguna empresa nos hace cualquier tipo de solicitud de datos nuestros, de datos que maneja y obtiene el Ayuntamiento de Madrid, siempre que no sean personales, obviamente, tenemos la obligación de prepararlos y ponerlos a disposición, salvo que haya razones muy cualificadas para negarlo. En la convocatoria
estos son los criterios que simplemente revisamos antes de pasar al comité, que aquí se quedarán algunos proyectos. Esos son los criterios de valoración que están pormenorizados hasta el extremo en la convocatoria pública. El grado de innovación, la calidad técnica y la madurez tecnológica que se esté probando, cómo de definidas están las pruebas de soportados los costes, o sea, ese proyecto propiamente de la prueba, y luego relativos al impacto, que, como os decía, para nosotros son muy importantes. Queremos ser muy transparentes, muy públicos, porque, de hecho, hemos presentado ahora, pondré el vídeo que dura 1 minuto, la convocatoria, que está abierta hasta el día 3, y hemos tenido que prolongar el plazo, lo hemos abierto al día 10, porque hemos tenido más de 160 reuniones con promotores de proyectos. Y bueno, pues nos parecía que, dado el interés que ha suscitado, pues nos pedían Endesa, Enagás, Telefónica, empresas, porque estamos trabajando con todas, desde las que menos apoyo necesitan por nuestra parte, pero que sí queremos acompañar también en el proceso de presentación, como a todas las startups que tenemos que se han acercado igualmente con idea de presentar sus proyectos. En nuestro caso, que no sé dónde está, pero bueno, os lo digo, quizás estaba en una antelación, nos hemos restringido en esta convocatoria a sostenibilidad, economía circular y energía, porque nos hemos encontrado en el primer acercamiento que los proyectos de movilidad eran infinitos. Son proyectos que tienen un impacto en la ciudad, por razones obvias, muchísimo mayor que colocar un sensor en una farola o que desarrollar pruebas que se pueden aislar muy bien de la ciudadanía. Decías de los espacios. Nosotros fue una cosa que pensamos mucho cuando empezamos a pensar en el diseño del sandbox, y íbamos a restringirlo al distrito de Villaverde, que es este en el que nos encontramos, fundamentalmente por razones de reequilibrio también territorial. Este es el distrito que tiene un mayor índice de desempleo y uno de los de menor nivel socioeconómico de la ciudad, pero nos dimos cuenta que había pruebas que por su propia naturaleza iban a necesitar otro tipo de espacios. De modo que no lo hemos restringido, pero para nosotros sí es espacio preferente, y todo el que quiera hacer algo fuera de este distrito nos tendrá que justificar por qué. Pues uno de los espacios que tenemos con mayor demanda es el vertedero de Valdemín Gómez, el que le llamamos parque tecnológico, que ya no es vertedero, pero vamos, es uno de los mayores basureros de Europa, que tiene una tecnología impresionante, y hay un interés tremendo por parte de las empresas para hacer diferentes tipos de pruebas allí. Eso está aislado, aisladísimo, y bueno, pues no genera problemas, pero hay otro tipo de pruebas, sobre todo las que tienen que ver con la movilidad, que tienen un impacto mucho mayor, y queremos ser muy conservadores en esta primera vez porque queremos que salga muy bien. Entonces no queremos asumir demasiados riesgos, ni en escala, ni siquiera sabemos, por ser honesta, cuántos proyectos vamos a admitir, porque los puntuaremos, los ordenaremos por orden de puntuación, y nosotros tenemos el compromiso de monitorizar todos los proyectos. Vamos a ver, siendo conservadores, cómo se comporta la ciudad, cómo los percibe el ciudadano, cómo somos capaces nosotros de atenderlos, y de un modo piloto y aproximativo, en esta primera edición iremos autorizando a medida que nos parezca que la escala nos lo permite, ¿no? Pero desde luego nuestro escenario ideal es llegar a lo que tenéis en Valencia, que, bueno, el vídeo no aporta información, realmente es más efecto, yo creo, que cualquier otra cosa, pero bueno, lo utilizamos para la presentación del otro día, que por fin conseguimos hacerla. Y queremos llegar a lo que realmente tenéis vosotros, que es una oficina abierta a cualquier vertical. Si tú consigues poner el vídeo, a cualquier vertical y en cualquier momento temporal, de modo que cualquiera pueda acercarse a nosotros y solicitarnos la prueba que considere. Como vosotros, haremos una publicación que yo estoy deseando ver la vuestra, ver cuáles son las lecciones aprendidas. Pero nosotros, una de las cosas que le pedimos a los promotores es precisamente que su informe, además, por supuesto, de que nos cuente cómo ha ido, ¿no?, esa validación de su tecnología,
es que nos indique muy bien qué cambios normativos tendrían que existir para que esto pueda llegar al mercado si es que estamos siendo un freno. Y por otra parte, lo que decías, otra de las cosas que pedimos a los proyectos es que ya vengan con todas sus autorizaciones. De vuelos de drones hemos recibido yo no sé cuántos en cuantísimas versiones diferentes y con no sé cuántas modalidades. Pues estamos con AESA y con ENAIRE estableciendo canales que faciliten. Nosotros pedimos que ellos tienen que venir con todos los permisos ya concedidos, porque si no perdemos el tiempo todo. Pero con otras administraciones, como decías, en vuestro caso con el Puerto de Valencia, pues estamos abriendo canales que faciliten y la iniciativa privada ha venido, además de a proponer pruebas, a ofrecer espacios. Totalmente. Telefónica, igual el Atlético de Madrid, porque cierto es que no todas las pruebas, pero esa oferta de espacios siempre tiene que venir de la mano de que necesiten una excepción normativa, porque si no nosotros ahí pintamos entre poco y nada. Pues si el Atlético de Madrid quiere probar una solución de aforos en su estadio, es muy libre de probar lo que le plazca. No necesita el permiso ni los recursos, en este caso, del ayuntamiento. Totalmente. A ver, yo creo que como conclusión me parece muy interesante porque una cosa tenemos clara nosotros en Valencia, es decir, que la ordenanza que tenemos y que es la primera que aprobamos o entró en vigor, porque el proceso de aprobar una ordenanza ya sabemos lo que dura. Si no hay lío, porque si hay lío, pues te dura más. Es decir, mira nuestro pobre ausente, que ahí están todavía... Porque no es fácil, no es fácil. Pero bueno, lo que tenemos clarísimo es que estamos innovando en el propio sandbox urbano. Es decir, el sandbox urbano que ahora mismo hay en Valencia no es el que habrá. Es decir, como proyecto de innovación que estamos utilizando a Valencia, su administración, su ecosistema, como un propio sandbox para el sandbox urbano de Valencia. Es decir, por entenderlo así o por explicarlo así. Probablemente dentro de 2 o 3 años tengamos que hacer ajustes en nuestra normativa después de todo lo que hemos aprendido como producto o servicio innovador que es. Es decir, no puedes acertar a la primera, ¿no? En ese sentido. Y ahí has dado algunas claves que me parecen muy interesantes. ¿Cómo habéis solucionado vosotros? Porque nosotros vamos ahora a ello. La concurrencia, porque claro, tú vas a llevar una prueba a la calle y tiene que informar policía, el de seguridad, el de emergencia, el que abre la vía pública, el dueño del banco que hay que mover de sitio. O sea, ¿cómo habéis articulado todas esas? Porque en nuestro caso hay gente, bueno, encantadísima con el proyecto y otra reticente porque implica hacer excepciones de sus propias normas en las que, bueno, pues tampoco se encuentran cómodos, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado vosotros eso? Fíjate que para mí ese es el kit de la cuestión de lo que no se ve. Es decir, cómo respondes a una petición razonable del ecosistema desde dentro, sabiendo cómo van las dinámicas dentro, ¿no? Entonces, nosotros cómo lo hemos resuelto y lo estamos resolviendo, no digo que siempre sea fácil a la interna. Bueno, nosotros tenemos una comisión de valoración, que se reúne una vez al mes, donde los proyectos llevan a evaluarse y es la comisión de valoración la que dice si sí o si no. Pero en esos proyectos que se llevan vienen con todos los informes favorables de los servicios que, según la prueba, tengan que estar involucrados, desde bomberos, policía, dominio público, alumbrados, si necesita poner eso y necesita un punto de luz, vete tú a saber dónde, un punto de electricidad, vete tú a saber dónde, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en esta prueba que vimos de la CRIDA, de esto, si no elaboramos 13 informes de 13 sitios distintos, no elaboramos ninguno. Pero no se lleva a la comisión de valoración si esos OKs transversales según la materia están emitidos, ya sea con un sí o ya sea con un no. Si alguien dice que no, no hay nada. Y hay veces que no es por normativa, es por imposibilidad técnica, es decir, o por un riesgo elevado, es decir, que no es por normativa interna. Es decir, no nos hemos chocado mucho con nuestra normativa interna, ¿no? En algunos cosas. Pues simplemente es que no es posible, es decir, o no se puede garantizar el tema. Y es verdad que también nos hemos encontrado y hemos definido en la propia ordenanza lo que nosotros llamamos un servicio facilitador. Es decir, de todos esos servicios, para la prueba habrá siempre un servicio facilitador en el sentido de que va a ser un socio colaborador para que la prueba
pueda hacerse. Lo que queremos evitar es que alguien nos pida una piscina municipal y cuando vaya a la piscina municipal a hacer la prueba, tenga allí, los estén esperando allí claro, con una recortada para tirar la prueba abajo, ¿no? Es decir, que no, vamos, eso es lo que podría ocurrir probablemente en la mayoría de los casos si no lo tienes previsto, ¿no? Entonces, realmente así lo estamos atendiendo, pero claro, nuestra demanda, es verdad que hemos tenido como 200 reuniones, es decir, con el ecosistema de tal, esto qué es, cómo tengo que acceder, preguntando y tal, que para nosotros es un volumen muy elevado, pero la demanda en un año ha sido realmente real de casi 40 proyectos, es decir, entre unos que más o menos hemos podido atenderlos. Y esa es la dinámica interna. Nosotros desde el Servicio de Innovación empezamos a pedir, a explicar, en base a su ordenanza, oye, nos han hecho esta petición, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? Es decir, a todos aquellos servicios que creemos que tienen que estar informados o que ponen las condiciones para acceder a la prueba. Es decir, por ejemplo, las condiciones, no sé, en esta de la CRIDA nos puso dominio público, vale, pues tiene que ser 9 metros y tiene que estar vallado, eran unas condiciones que nos ponía un servicio, ¿vale? Pues esas condiciones se las trasladamos a la autorización, ¿vale? Usted puede hacer las pruebas, pero en estas condiciones. Acabas de dar una clave que quizás es el modo de preguntar, ¿no? Porque a mí me preocupa, tú dices que lo hacéis en 3 meses y tienes la respuesta de todos los servicios y te da tiempo a armar además la autorización y hacer todo. Y es tienes algo que decir. Sí, porque esa es una manera de preguntar de, oye, si tienes algo que decir, te doy un mes para que lo digas, ¿no? Que no es lo mismo que le envío esto, esperamos su informe y... Si no me inconveniente para la prueba, me parece una aproximación bastante más interesante de búscame las pegas, porque si vamos a buscar las pegas van a haber siempre, ¿eh? Es decir, que... Y además tendemos a buscar la pega en lugar de pero vamos, también es verdad que hay una curva de aprendizaje y un pequeño cambio cultural, que también nos ha costado. Claro. Al principio eso incluso, lo vivimos. Somos innovación, claro, eso lo vivimos constantemente. Al principio algún colega o algún compañero o compañera me decía, oye, pero ¿por qué me pides un informe para esto? ¿Y esto qué es? Es decir, que no, entonces tienes que hacer un poco de pedagogía y este tipo de cuestiones. He visto una mano por ahí, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Complicar un poco estas pegas, ¿no? Y es que continuando con el título que tenía este acto, la ciudad no es solo del ayuntamiento. Vosotros habéis identificado a otros actores y habéis explicado cómo gestionáis con ellos otro tipo de autorizaciones, pero ¿qué pasa, pregunto, cuando se produce una confluencia con otros derechos adquiridos de terceras personas? Y la explicación que dabas con algunos ejemplos se veía fácilmente que había espacios en los que podían existir derechos de concesión o derechos de otorgamiento de una utilización especial o aprovechamiento especial de espacio, en los que puede haber una confluencia con la persona o empresa interesada en llevar a cabo esa prueba, ¿no? Quizás sugerir la participación en los beneficios que puede dar la prueba con aquel afectado, porque desde un punto de vista jurídico, claro, el hecho de contar con una ordenanza te va a permitir resolver la confluencia con las situaciones de derecho general a la utilización del espacio público o de un determinado equipamiento, pero aquellos espacios en los que hay un derecho ya especialmente otorgado, me temo que confluye otro conflicto jurídico, ¿no? Te respondo cómo lo vamos a hacer en Valencia, porque eso nos va a pasar. Aún no nos ha pasado, pero ya la vemos venir, nos va a pasar. Alguien puede decir que quiere el biopark, pero el biopark es una concesión administrativa que firmamos hace 15 años y para 50 años, una cosa así. Ahí vamos a copiar lo que la Autoridad Portuaria de Valencia está haciendo con sus propios concesionarios y empresas y contratas. Lo vamos a copiar tal cual porque ellos
obviamente aprendieron de nuestro aprendizaje y han dicho, bueno, pues oye, yo voy a hacerlo y nosotros copiaremos al revés. Por eso nos interesa muchísimo que esto se extienda cuanto más sitio mejor, ¿no? Y ellos lo que van a hacer es que en cualquier concesión administrativa que hagan sobre sus espacios portuarios van a poner una cláusula de innovación, diciendo que el concesionario estará obligado por esa cláusula a colaborar en cualquier proyecto de innovación dentro del sandbox portuario. Y lo van a hacer extensible también a sus grandes contratas, lo cual me parece muy interesante. Nosotros sacamos grandes contratas de recogida de residuos, es decir, a 20 años, a 30 años, a 40 años, como sea eso, pero ya es un tercero que tiene un derecho a un contrato adquirido para prestar un servicio. Pero hay veces que el ecosistema lo que necesita es esa infraestructura pública, ese servicio público de recogida de residuos que tú tienes externalizado, obviamente porque solo lo puedes hacer así, ¿no? Bueno, pues probablemente la forma de resolver esa complejidad, es decir, que se añade a la complejidad, es por la vía de tener en cuenta que todo gran contrato y toda gran concesión administrativa puede tener unas cláusulas de fomento de la innovación, ya no para nosotros, sino para el ecosistema. Oye, y si esa contrata se la ha llevado a CS, por ejemplo, por eso, y viene uno, oye, yo no tengo nada que decir, yo simplemente los pongo en contacto y que lleguen a sus acuerdos comerciales, que tengan que... Porque no tenemos que ser, de alguna forma, y más desde lo público, los tenemos esta mirada desde lo público, el perejil de todas las salsas. Hay salsas en las que no debemos estar, porque son acuerdos bilaterales entre dos empresas privadas. ¿No? Evidentemente, donde ya hay una concesión, pues poco se puede hacer si llegamos a posteriori. Nosotros también estamos trabajando en todo un clausulado, en nuestro caso, más con foco, que también incluirá las concesiones, más pensando en los contratos públicos, pero en todo un clausulado, porque nos parece que como podemos hacer palanca de verdad, es pensando en toda la contratación pública para que haya cláusulas de innovación. Estamos preparando una instrucción con cláusulas de innovación en la contratación, de manera que las tenga desde la mayor a la menor intensidad y que sea fácil para los gestores, porque al final cada uno está en lo suyo cada día y bastante tienes con lo tuyo y con hacer tu contrato a cada uno el que le toque, ¿no? Pero que haya packs fáciles de extrapolar, de coger y usar, que tengan siempre esta mirada de innovación en los contratos, sino con una reserva específica, pero sí que de algún modo estén abiertos, sobre todo en los grandes contratos y en los contratos de larga duración, que ya lo llevan la mayoría que también. Muchos llevan ese procedimiento, que no. Pero esas cláusulas que obliguen de algún modo a los concesionarios o a las prestaciones de servicio a admitir estas incursiones de algún modo. Conclusión, esas cláusulas de Madrid las vamos a copiar, pero directamente yo no lo sabía, pero tal cual, sin mirar, sin mirar. Las vamos a poner en la mesa de los responsables de contratación, porque me parece que es lo que sería una palanca brutal. A ver si somos rápidos por una vez. No, pero tal cual. De hecho, nos vamos a esperar, Ernesto. Nos vamos a esperar a que lo haga Madrid tal cual, porque además iremos con la copla de... Esto ya está, pues, esto lo ha hecho Madrid. Pues si lo han aprobado será que se puede. Exacto. Eso es. Bueno, no queremos tampoco. Pues muchas gracias, nada, que disfrutéis de lo que queda del CENIF, bueno, y del sol que tenemos, que menudo mes llevábamos en Madrid. Muy bien, gracias. Muchas gracias.